En este momento estoy escribiendo esto desde mi celular, mientras permanezco atrapada en el elevador del piso 42 de la Torre Latinoamericana. Y lo que acaban de decirme los bomberos por el intercomunicador me ha dejado completamente aterrorizada. Según ellos, este edificio fue demolido hace 15 años por problemas estructurales graves, y no debería existir ningún elevador funcionando aquí. Pero yo estoy aquí. Puedo tocar las paredes metálicas. Puedo sentir el aire viciado. Puedo ver mi reflejo en las puertas de acero inoxidable. Y llevo 6 horas atrapada en este maldito elevador después de la junta más importante de mi carrera. Soy Fernanda Castillo. Tengo 35 años. Trabajo como directora de desarrollo corporativo en Grupo Azteca en el piso 42 de la Torre Latinoamericana. Y hasta hace 6 horas mi vida era completamente normal. Llevaba 8 años trabajando para la misma empresa, en la misma oficina, luchando cada día para hacerme un lugar en un mundo corporativo dominado por hombres. Esta mañana llegué temprano al trabajo, como todos los días, para preparar la presentación más importante de mi vida profesional. Habíamos estado trabajando durante meses en una propuesta para expandir nuestras operaciones a toda Latinoamérica. Y hoy era el día en que finalmente iba a presentar el proyecto a los inversionistas europeos. Era mi oportunidad de demostrar que merecía el ascenso a vicepresidenta que había estado persiguiendo durante años. La Torre Latinoamericana siempre me había parecido un lugar perfecto para trabajar. Es un ícono de la Ciudad de México, un rascacielos art deco de los años 50, que se alza majestuoso en el corazón del centro histórico. Desde las ventanas de mi oficina podía ver el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central y toda la extensión infinita del Distrito Federal, extendiéndose hacia el horizonte como un mar de concreto y sueños rotos. Mis compañeros de trabajo eran personas que había llegado a considerar como familia, después de 8 años de convivencia diaria. Estaba Roberto Mendoza, mi jefe directo, un hombre de 50 años que había sido mi mentor desde que llegué como pasante recién egresada de la universidad. Carmen Delgado, mi asistente personal, una mujer eficiente de 42 años que conocía todos los secretos de la empresa. Y Javier Ruiz, mi compañero de equipo, con quien había trabajado en docenas de proyectos exitosos. Todos habían llegado temprano hoy para ayudarme a preparar la presentación final. Los había visto en sus oficinas cuando pasé a saludarlos antes de entrar al elevador. Roberto revisando números en su computadora, Carmen organizando documentos, Javier practicando su parte de la presentación frente al espejo. Todo era normal. Todo era exactamente como había sido durante los últimos 8 años. Hasta que el elevador se detuvo entre el piso 39 y el 40. Al principio pensé que era solo una falla menor. Los elevadores de la Torre Latinoamericana son antiguos y ocasionalmente tienen problemas técnicos. Presioné el botón de emergencia y esperé a que alguien respondiera por el intercomunicador. Disculpe, dije cuando finalmente se escuchó una voz craqueante del otro lado. Estoy atrapada en el elevador número 3, entre los pisos 39 y 40. Trabajo en Grupo Azteca, piso 42. Hubo una pausa larga, demasiado larga, antes de que la voz respondiera. Señorita, ¿puede repetir su ubicación? Torre Latinoamericana, elevador número 3, piso 42, Grupo Azteca. Otra pausa aún más larga. Señorita, necesito que me diga exactamente dónde se encuentra. La Torre Latinoamericana fue demolida hace 15 años por problemas estructurales. No hay elevadores funcionando en ese edificio. Mi sangre se congeló. ¿Qué está diciendo? Estoy aquí. Trabajo aquí todos los días desde hace 8 años. Señorita, eso es imposible. El edificio fue evacuado y demolido en 2009, después de que los ingenieros determinaron que la estructura estaba comprometida. El terreno está vacío. Es un estacionamiento público. Eso es ridículo, grité. Estoy viendo mi oficina. Puedo ver mis compañeros trabajando. Pero mientras decía esto, me di cuenta de algo que me heló el alma. Cuando había mirado hacia las oficinas antes de entrar al elevador, había algo extraño que mi mente había ignorado. Las luces eran tenues, amarillentas,
como si fueran bombillas incandescentes viejas, en lugar de la iluminación LED moderna que habían instalado el año pasado. Los muebles se veían desgastados, como si llevaran décadas sin mantenimiento. Y mis compañeros se movían de manera extrañamente lenta, como si estuvieran bajo el agua. Señorita, continuó la voz del intercomunicador, vamos a enviar una unidad de rescate, pero necesita entender que no hay nadie más en ese edificio. Sea cual sea el lugar donde se encuentra, está completamente sola. No estoy sola, susurré, pero mi voz sonaba insegura incluso para mí misma. Presioné mi cara contra las puertas del elevador, tratando de ver a través de la pequeña rendija hacia el pasillo del piso 40. Podía distinguir las luces de la oficina de Grupo Azteca, podía escuchar el zumbido de las computadoras, incluso podía oler el aroma familiar del café que Carmen siempre preparaba por las mañanas. Pero había algo más, un olor subyacente que no había notado antes, un olor a humedad, a abandono, a algo que había estado cerrado durante mucho tiempo. Saqué mi celular para llamar a Roberto, para demostrar que los bomberos estaban equivocados, pero cuando marqué su número, la llamada no se conectó. El teléfono marcaba y marcaba, pero nadie respondía. Lo mismo pasó cuando traté de llamar a Carmen, a Javier, incluso a la recepción principal de Grupo Azteca. Fue entonces cuando noté algo que me dejó sin aliento. Mi celular mostraba la fecha, 15 de octubre de 2024. Pero en mi memoria, esta mañana había visto el calendario en mi escritorio marcando 15 de octubre de 2009. «Señorita», preguntó la voz del intercomunicador. «¿Sigue ahí? ¿En qué año estamos?», pregunté con voz temblorosa. 2024, señorita. ¿Se encuentra bien? ¿Sufrió algún golpe en la cabeza? Mi mundo comenzó a desmoronarse. Si estábamos en 2024 y la torre latinoamericana había sido demolida en 2009, entonces, ¿dónde había estado trabajando durante los últimos 15 años? ¿Con quién había estado hablando todos los días? ¿Qué había estado haciendo con mi vida? Y lo más aterrador de todo, ¿quién era yo realmente? Durante las siguientes 2 horas, mientras esperaba el rescate, mi mente comenzó a procesar información que había estado reprimiendo inconscientemente durante años. Recuerdos que no encajaban, conversaciones que se repetían, rutinas que nunca cambiaban. Saqué mi cartera para revisar mis identificaciones, buscando alguna prueba de que mi vida era real. Mi credencial de Grupo Azteca estaba ahí, con mi fotografía y mi nombre. Pero cuando la examiné más cuidadosamente bajo la luz del celular, me di cuenta de que la fecha de expedición era 2001. ¿Cómo podía tener una credencial de 2001 si la empresa supuestamente había existido hasta 2009? Pero lo más perturbador era mi licencia de conducir. La fotografía era claramente mía, pero se veía extraña, como si hubiera sido tomada con cámaras mucho más viejas que las que se usaban en la actualidad. Y la fecha de expedición era 2005, con vencimiento en 2009. ¿Por qué no tenía documentos más recientes? ¿Por qué no recordaba haber renovado mi licencia en los últimos 15 años? Comencé a revisar mi celular más meticulosamente. La agenda de contactos tenía los números de Roberto, Carmen, Javier y otros compañeros de trabajo. Pero cuando revisé el historial de llamadas, me di cuenta de algo escalofriante. No había registro de ninguna llamada después del 14 de octubre de 2009. Mi historial de mensajes terminaba abruptamente esa misma fecha. Las fotografías en mi galería también se detenían en octubre de 2009. Era como si mi vida digital hubiera quedado congelada en el tiempo en esa fecha específica. «Señorita Castillo», preguntó la voz del intercomunicador, sobresaltándome. «Sí, aquí estoy. Los bomberos están llegando al lugar. Pueden ver la estructura de lo que queda de la torre latinoamericana, pero necesitan que me ayude a entender algo. Puede describir exactamente lo que ve a su alrededor». Miré alrededor del elevador con nueva atención. Las paredes metálicas estaban más oxidadas de lo que recordaba. Los botones del panel tenían un desgaste que parecía de décadas. El espejo del fondo estaba manchado y opaco, como si llevara años sin limpiarse. «Veo un elevador normal», respondí, pero mi voz sonaba insegura. Paredes metálicas, botones, un espejo.
¿Qué números tienen los botones? Miré el panel con cuidado. Los números estaban ahí, del 1 al 45, pero algunos estaban borrosos como si la pintura se hubiera desgastado con el tiempo. Del 1 al 45. Señorita, la torre latinoamericana solo tenía 44 pisos. Nunca hubo un piso 45. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré nuevamente el panel, contando cuidadosamente. Efectivamente, había un botón marcado con el número 45, pero cuando traté de enfocarme en él, parecía difuminarse, como si estuviera viendo una ilusión óptica. «Hay algo más», continuó la voz. «Los bomberos están reportando que pueden ver una figura humana a través de equipos térmicos, pero están en lo que parece ser un pozo de elevador que no debería existir. Es como si estuviera suspendida en el aire, en el espacio donde solía estar el edificio». «¿Qué significa eso?» «No lo sabemos, señorita. Nunca hemos visto algo así». Fue entonces cuando decidí hacer algo que había estado evitando: forzar las puertas del elevador para ver qué había realmente del otro lado. Inserté mis dedos en la ranura entre las puertas y logré abrirlas ligeramente. Lo que vi del otro lado me quitó el aliento. El pasillo del piso 40 estaba ahí, exactamente como lo recordaba, pero había algo fundamentalmente diferente. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras danzantes en las paredes. La alfombra estaba manchada y desgastada. Los cuadros en las paredes tenían marcos oxidados y cristales empañados, y podía ver las oficinas de Grupo Azteca, pero era como ver una película en cámara lenta. Roberto estaba en su escritorio, pero sus movimientos eran tan lentos que parecía una estatua. Carmen organizaba documentos, pero sus manos se movían como si estuviera bajo el agua. Javier seguía frente al espejo, pero su reflejo se repetía una y otra vez el mismo gesto, como un disco rayado. «Roberto», grité. «Roberto, ayúdame». Roberto levantó la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, y cuando abrió la boca para responder, no salió sonido alguno. Simplemente movió los labios en silencio, una y otra vez, repitiendo la misma palabra muda. Carmen y Javier también voltearon hacia mí con la misma expresión vacía, los mismos ojos blancos, los mismos labios moviéndose sin sonido. Cerré las puertas del elevador inmediatamente, temblando de terror. «Señorita», preguntó la voz del intercomunicador. «¿Qué pasó?». Su señal térmica se movió bruscamente. «Mis compañeros», susurré. «Los puedo ver, pero algo está mal con ellos. Muy mal. Señorita, necesito que entienda algo. Los bomberos están revisando los registros de la torre latinoamericana. Grupo Azteca era una empresa real, pero cerró sus operaciones en octubre de 2009 cuando el edificio fue evacuado. ¿Y qué pasó con los empleados?». Hubo una pausa larga antes de que la voz respondiera. «Según los registros, hubo algunos accidentes durante la evacuación. Algunas personas no lograron salir a tiempo cuando la estructura comenzó a colapsar». Mi sangre se congeló. «¿Qué tipo de accidentes?». «Señorita, creo que es mejor que hablemos de esto cuando la saquemos de ahí. Pero yo necesitaba saber. Por favor, dígame qué pasó». «Hubo un problema con los elevadores durante la evacuación de emergencia. Uno de ellos se atascó entre pisos y cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde». «¿Cuántas personas murieron?». 4 personas. Sus nombres eran Roberto Mendoza, Carmen Delgado, Javier Ruiz y de Fernanda Castillo. Terminé la frase sintiendo como si mi alma se separara de mi cuerpo. «Sí», confirmó la voz suavemente. «¿Cómo sabía ese nombre?». La revelación de que había muerto hace 15 años debería haberme devastado, pero en lugar de eso, sentí una extraña sensación de alivio, como si finalmente se hubiera resuelto un rompecabezas que había estado armando subconscientemente durante años. Todas las inconsistencias de mi vida tenían sentido ahora. Las rutinas que nunca cambiaban, las conversaciones que se repetían, la sensación constante de que algo estaba ligeramente fuera de lugar, pero que nunca podía identificar qué era exactamente. «¿Señorita Castillo?», preguntó la voz del intercomunicador, pero ahora sonaba diferente.
más distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. «Estoy aquí», respondí. «Pero supongo que no estoy realmente aquí, ¿verdad? Los bomberos están reportando algo muy extraño. Pueden detectar su presencia, pero cuando intentan ubicarla físicamente, es como si estuviera en una dimensión diferente, como si existiera en el espacio donde solía estar el edificio, pero no en el tiempo presente». Miré a mi alrededor el elevador con nueva comprensión. No era solo un elevador atascado, era una prisión temporal, un lugar donde mi alma había quedado atrapada desde el momento de mi muerte. ¿Los otros también están aquí?, pregunté. Roberto, Carmen, Javier, según nuestros instrumentos, hay múltiples presencias en diferentes niveles del espacio donde solía estar el edificio. Es como si toda una oficina de personas hubiera quedado atrapada en algún tipo de limbo. Eso explicaba por qué había podido ver a mis compañeros, pero por qué se comportaban de manera tan extraña. Estábamos todos muertos, pero nuestras almas habían quedado atrapadas en la rutina eterna de nuestro último día de vida. Volví a abrir las puertas del elevador, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente. El pasillo seguía ahí, pero ahora podía ver lo que realmente era, un eco fantasmal de la oficina que había existido hace 15 años. Roberto, Carmen y Javier estaban en sus escritorios, repitiendo eternamente las mismas acciones del 15 de octubre de 2009, revisando los mismos documentos, organizando los mismos papeles, practicando la misma presentación que nunca llegaría a darse. Pero cuando me acerqué más a la entrada del elevador, pude ver algo más aterrador. No estábamos solos en este limbo. A lo largo del pasillo, podía distinguir figuras translúcidas de otras personas, vestidas con ropa de diferentes épocas. Había hombres y mujeres con trajes de los años 60, secretarias con vestidos de los 70, ejecutivos con ropa de los 80. Todas las personas que habían trabajado en la Torre Latinoamericana a lo largo de sus décadas de existencia y que, por alguna razón, habían quedado atrapadas en el edificio después de su muerte. Era como si la Torre Latinoamericana hubiera sido una trampa para almas durante décadas, acumulando espíritus de trabajadores que habían muerto en sus oficinas, en sus elevadores, en sus escaleras. ¿Cuántas personas han muerto en este edificio a lo largo de los años?, pregunté por el intercomunicador. Los registros muestran varios incidentes a lo largo de las décadas. Ataques cardíacos, accidentes, algunos suicidios, pero nunca habíamos considerado que pudiera haber algún tipo de residuo espiritual. No es residuo, dije, entendiendo finalmente la naturaleza de mi prisión. Es una trampa. Este edificio de alguna manera captura las almas de las personas que mueren aquí y las mantiene atrapadas, repitiendo eternamente sus últimos días. Caminé hacia la oficina de Roberto, y cuando me acerqué, él levantó la cabeza. Esta vez, sus ojos no estaban blancos. Eran sus ojos normales, pero llenos de una tristeza infinita. «Fernanda», dijo con una voz que sonaba como si viniera del fondo de un pozo. «Finalmente te diste cuenta. Sabías que estábamos muertos. Todos lo sabemos, en el fondo. Pero es más fácil pretender que seguimos vivos, que tenemos trabajos que hacer, objetivos que cumplir. La alternativa es aceptar que ya no existimos». Carmen se acercó desde su escritorio, moviéndose como si caminara a través de melaza espesa. «Llevamos 15 años repitiendo el mismo día, Fernanda. El mismo día en que murimos. ¿Y no pueden irse? ¿A dónde iríamos?», preguntó Javier, uniéndose a la conversación. «Este edificio es todo lo que conocemos. Es nuestra realidad. ¿Qué hay más allá?». Fue entonces cuando escuché una voz diferente por el intercomunicador. No era la voz del operador de emergencias. Era una voz más antigua, más profunda. «Fernanda Castillo», dijo la nueva voz. «Has sido elegida». ¿Elegida para qué? Para tomar una decisión que pocos tienen la oportunidad de tomar. Puedes quedarte aquí, en la seguridad de lo conocido, repitiendo eternamente la rutina de tu último día. O puedes elegir partir hacia lo desconocido. ¿Quién eres? Soy el guardián de este umbral.
Durante décadas he observado almas como la tuya quedarse atrapadas en esta torre, negándose a aceptar su muerte, aferrándose a la ilusión de que sus vidas continúan. ¿Y si elijo partir? Entonces enfrentarás lo que todas las almas deben enfrentar eventualmente: el juicio de tu vida, la revisión de tus acciones y el viaje hacia tu destino final en Mictlán. Miré a Roberto, Carmen y Javier. Habían sido mis amigos, mi familia laboral, durante años. La idea de dejarlos atrás en este limbo eterno me partía el corazón. ¿Pueden venir conmigo? Solo si ellos también eligen partir, pero deben tomar esa decisión por sí mismos. Me acerqué a mis compañeros. ¿Quieren salir de aquí? ¿Quieren ir hacia lo que sea que venga después? Roberto negó con la cabeza tristemente. He estado pensando en esto durante 15 años, Fernanda, y la verdad es que tengo miedo. Aquí sé que esperar. Allá afuera, ¿quién sabe? Carmen asintió. Además, ¿qué tal si no hay nada después? ¿Qué tal si esto es todo lo que queda de nosotros? Al menos aquí estamos juntos, agregó Javier. Al menos tenemos nuestros recuerdos, nuestra oficina, nuestra rutina. Es una existencia limitada, pero es existencia. Me di cuenta de que estaba sola en mi decisión. Mis amigos habían elegido la seguridad del limbo conocido por encima de la incertidumbre de lo desconocido. La decisión que tenía que tomar se volvía más compleja con cada minuto que pasaba. Por un lado, tenía la opción de quedarme en el limbo de la torre latinoamericana, repitiendo eternamente mi último día de vida, pero rodeada de personas que conocía y en un ambiente familiar. Por otro lado, podía elegir partir hacia lo desconocido, enfrentar el juicio de mi vida y continuar hacia mi destino final en el más allá. Pero había una tercera opción que comenzó a formarse en mi mente, una posibilidad que me aterrorizaba más que cualquier otra. ¿Qué tal si intentaba regresar al mundo de los vivos? Guardián, dije al intercomunicador, ¿es posible volver a la vida? La voz guardó silencio durante varios minutos antes de responder. Es posible, pero el precio es terrible. ¿Qué precio? Para que un alma regrese a la vida después de 15 años de muerte, otra alma debe tomar su lugar voluntariamente. Y además, tu regreso alteraría el equilibrio entre los mundos de maneras impredecibles. ¿Qué significa eso? Significa que al regresar a la vida después de tanto tiempo, no serías la misma persona. Tu cuerpo habría sido reconstruido a partir de memorias y energía espiritual, pero tu alma habría sido fundamentalmente cambiada por los años en el limbo. Roberto se acercó y puso su mano fantasmal en mi hombro. Fernanda, no hagas eso. Hemos visto lo que pasa cuando las almas intentan regresar. Se convierten en algo que no es ni vivo ni muerto, en algo que causa dolor a los vivos y tormento a los muertos. Pero tengo una vida que vivir, protesté. Tengo sueños, ambiciones, personas que me aman. Tenías una vida, me corrigió Carmen suavemente. Esa vida terminó hace 15 años. Las personas que te amaban han seguido adelante. Tu apartamento ha sido habitado por otras familias. Tu puesto en la empresa fue ocupado por otra persona al día siguiente de tu muerte. ¿Cómo sabes eso? Porque a veces podemos ver el mundo de los vivos, explicó Javier, como sombras en la periferia de nuestra visión. Hemos visto cómo el mundo continuó sin nosotros. La voz del guardián regresó por el intercomunicador. Fernanda, necesitas decidir pronto. Los bomberos están tratando de forzar una extracción, y si lo logran mientras aún estás indecisa, podrías quedar atrapada entre los mundos permanentemente. ¿Qué significa estar atrapada entre los mundos? Significa existir parcialmente en ambos, pero completamente en ninguno. No podrías interactuar con los vivos, pero tampoco podrías descansar con los muertos. Sería una existencia de tormento eterno. Miré por última vez a mis compañeros de trabajo, a las personas que habían sido mi familia durante los mejores años de mi vida profesional. Roberto con su sonrisa paternal, Carmen con su eficiencia maternal, Javier con su humor que siempre aliviaba las tensiones del trabajo. Si me quedo con ustedes, pregunté, ¿cómo será nuestra existencia? Repetiremos este día para siempre, respondió Roberto, pero será un día perfecto.
el día en que finalmente íbamos a lograr todo lo que habíamos trabajado para conseguir. La presentación perfecta, el proyecto exitoso, el reconocimiento que merecíamos. Pero nunca creceremos, agregó Carmen. Nunca cambiaremos, nunca aprenderemos cosas nuevas, nunca tendremos nuevas experiencias. ¿Y eso les parece suficiente? Nos parece seguro, respondió Javier. Y después de 15 años de incertidumbre sobre nuestra existencia, la seguridad tiene un valor que no puedes imaginar. Cerré los ojos y traté de imaginar mi vida si regresara al mundo de los vivos. ¿Cómo sería explicar una ausencia de 15 años? ¿Cómo sería descubrir que el mundo había cambiado completamente en mi ausencia? ¿Cómo sería enfrentar el hecho de que todos los que había conocido habían envejecido mientras yo permanecía igual? Y lo más aterrador, ¿qué tal si el guardián tenía razón y regresar a la vida me convertiría en algo que no era ni humano ni espíritu? He tomado mi decisión, anuncié finalmente. ¿Cuál es?, preguntó el guardián. Voy a elegir una cuarta opción. ¿Cuál cuarta opción? Voy a quedarme aquí temporalmente, pero no para repetir eternamente el mismo día. Voy a convertirme en la guardiana de este limbo, ayudando a otras almas perdidas a tomar su decisión entre quedarse o partir. Roberto, Carmen y Javier me miraron con sorpresa. Durante 15 años ustedes han estado atrapados aquí porque no tenían a nadie que los guiara hacia sus opciones. Yo voy a ser esa guía. ¿Y qué hay de tu propio destino?, preguntó el guardián. Mi destino puede esperar. Hay trabajo que hacer aquí. ¿Estás segura de esta decisión? Una vez que te conviertas en guardiana del limbo, no podrás cambiar de opinión. Estoy segura. Inmediatamente sentí como mi cuerpo se transformaba. Ya no estaba atrapada en el elevador. Podía moverme libremente por toda la torre fantasmal. Podía ver todas las almas que habían quedado atrapadas a lo largo de las décadas, cada una repitiendo eternamente su último día. Y también podía ver hacia el futuro, hacia las nuevas almas que llegarían al limbo, porque aunque la torre latinoamericana física había sido demolida, su eco espiritual seguía existiendo, seguía atrapando a las personas que morían en el espacio donde una vez estuvo. Mi primera tarea como guardiana fue ayudar a Roberto, Carmen y Javier a tomar su decisión final. Durante años les había dicho que había una opción de partir, pero nunca habían tenido a alguien que realmente entendiera su miedo. No tienen que partir solos, les dije. Cuando estén listos, yo los acompañaré hasta el umbral. No tendrán que enfrentar lo desconocido sin apoyo, uno por uno, durante las siguientes semanas, o lo que parecían semanas en el tiempo atemporal del limbo. Mis amigos tomaron la decisión de partir. Roberto fue el primero, seguido por Carmen y finalmente Javier. Los acompañé hasta el borde del limbo, donde podían ver una luz dorada que los llevaría hacia mi clan. Cada uno me agradeció por darles el coraje que necesitaban para tomar esa decisión final. Y yo me quedé en la torre fantasmal, esperando a la siguiente alma perdida que necesitara ayuda para encontrar su camino. Porque descubrí que algunas veces la mejor manera de encontrar paz no es eligiendo tu propio destino, sino ayudando a otros a encontrar el suyo. Si algún día se encuentran en un elevador atascado en un edificio que ya no debería existir, si escuchan voces de compañeros de trabajo que ya no deberían estar vivos, si sienten que su realidad no es del todo real, tal vez me encuentren ahí, esperando para ayudarlos a entender sus opciones. Porque en el limbo entre la vida y la muerte, lo más importante no es decidir hacia dónde ir, es decidir cuándo estás listo para dar el siguiente paso. Y yo estaré aquí, en la torre que ya no existe, ayudando a las almas perdidas a encontrar el coraje para tomar esa decisión final, hasta que llegue mi propio momento de partir hacia lo desconocido.